Adán Augusto López Hernández es el gobernador de Tabasco, está en cabina y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Bienvenido, gobernador, a Telereportaje. Buenos días. Emanuel, muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí contigo, con el auditorio de Telereportaje. Gracias, mucho que platicar, interesantes temas y otros que preocupan, como el tema del COVID. Tabasco está en estos momentos a un paso del estado de emergencia por las cifras que se han registrado en últimas horas. Ayer la Secretaría de Salud ha reportado que se confirmaron 609 casos positivos de COVID, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en Tabasco, y también 12 defunciones que se han registrado en últimas horas. Esto preocupa y preocupa mucho, gobernador. Sí, pues claro que es preocupante, Manuel, y hoy espero equivocarme, pero ojalá me equivoque, pero creo que por las cifras que conocí anoche y las de hoy en la mañana, vamos a andar igual en torno a ese mismo número de casos positivos. Aumentó la movilidad. Los tabasqueños pues somos muy fiesteros, nos gusta pasear, no nos quedamos en casa. Muchos viajaron a otros estados, a Quintana Roo, a la Riviera Maya, a Yucatán, que está todavía en una situación más crítica que nosotros. No fuimos capaces de entender que había que guardar la sana distancia. Y pues yo creo que si se confirman los números de hoy y mañana, pues tomaremos alguna decisión para moderar un poco la movilidad. Yo escucho, por ejemplo, las voces que dicen, oigan, no, pues no es posible, ¿cómo vamos a regresar a clases si los niños no están vacunados? Pero pasas por el Parque La Choca, y ayer se lo comentó la doctora Roldán al presidente municipal, y hay, por ejemplo, hasta un alquiler de estos inflables, resbaladillas y juegos infantiles. Pues no los quieren llevar a la escuela, o andan algunos actores e influencers diciendo que no deben de ir a la escuela, y pues tenemos los parques abarrotados. Aunque creo dicen que es al aire libre. Sí, es al aire libre. Las condiciones, Emanuel, de estar en un salón cerrado. Es al aire apretados. Libre, pero hay que guardar las medidas preventivas. Pues también hay fiestas infantiles, 15 años, bodas, bautizos, por todos lados. No hemos terminado de entender que a pesar de que se ha avanzado en la vacunación, eso no significa, o la vacunación no te protege contra el contagio, ayuda para que no haya casos graves. Afortunadamente, de todo este universo de casos positivos o activos, nosotros nos mantenemos en los parámetros de entre 230 y 280 hospitalizados diarios, que es un promedio aceptablemente bajo. Ayer se registraron 12 defunciones, 8 en las últimas 24 horas y 4 en días anteriores. Es baja de todas maneras la cifra, salvo la del día de ayer. Ha sido afortunadamente, pues ha bajado la letalidad del virus. 277 internados por padecimientos respiratorios, sí, en las últimas horas. Esto es, se ha incrementado considerablemente. Sí, se ha incrementado. Llegamos a estar en 190, 184 hace 2 meses. Ahora andamos en 270 y tantos. Insisto, ¿estamos a un paso del estado de emergencia por la situación del COVID? Pues estamos en un momento complicado en el que vamos a tener que tomar determinaciones que nos ayuden a reducir la movilidad. Por ejemplo, y lo digo con toda sinceridad, yo no soy partidario de establecer un límite de horario de circulación como hay en otros estados, pero pues lo estamos pensando, que se cierre todo tipo de actividad, por ejemplo a las 11 de la noche, que después de las 11 de la noche no haya gente circulando, ¿no? Eso está en consideración, y es probable que pudiera entrar a partir de este fin de semana. De este fin de semana, sí. Hoy es miércoles, yo espero que mañana o a más tardar el viernes en la mañana
tomemos una determinación en ese sentido. El país se está complicando en general. El mundo se está El complicando. tema es la tercera ola que nos han advertido y que ya ha iniciado la reconversión hospitalaria. Ante la tercera ola de contagios de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reportó que México está en proceso de reconversión hospitalaria para atender a las personas enfermas. Hemos visto que en algunos casos, en entidades federativas que habían hecho reconversiones y adecuadamente, tal como señala el lineamiento, cuando tuvimos el descenso de la epidemia, reutilizaron las camas COVID para los otros propósitos, pero en este momento ya están en un proceso de reconversión. Durante el informe semanal de salud presentado durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el funcionario federal informó que a la fecha se han vacunado a poco más de 48 millones de mexicanos contra el COVID-19 y destacó que el 97% de los pacientes hospitalizados no se aplicaron el biológico. Gatell hizo un llamado a la población a acudir a la aplicación del biológico porque tiene un efecto protector importante, sobre todo en reducir las formas graves de la enfermedad. Es muy importante que con el entusiasmo con el que han acudido las personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 quienes ya están vacunándose, también lo haga cualquier persona que no haya sido vacunada. Agregó que el lunes publicaron la nueva guía de tratamientos COVID, el cual tiene una serie de lineamientos y consensos entre instituciones del sector salud, así como la validación de las 32 secretarías estatales de salud. Y esta guía incorpora lo más avanzado de la revisión de la literatura científica nacional e internacional sobre los tratamientos que pueden ser útiles. Por otra parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, adelantó que a partir del 15 de agosto iniciarán con la aplicación de la segunda dosis del biológico Pfizer para la población de 18 a 39 años de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El 15 de agosto en Sonora, el 25 de agosto en Chihuahua, el 9 de septiembre en Coahuila, en Nuevo León el 7 de septiembre y en Tamaulipas a partir del 14 de septiembre. Síganse vacunando. En la vacuna está salvar la vida. Bueno, eso es lo que nos advierte la autoridad federal, pero también en Nuevo León, por ejemplo, el secretario de Salud, Manuel de la O, ha informado que el Hospital Metropolitano reporta una saturación en la atención de pacientes COVID y que de las 300 camas disponibles, solo una se encuentra libre para atender a quien llegue con síntomas. Hoy en la mañana hablé al Hospital Metropolitano, la capacidad son 300 pacientes y me dicen, doctor, tenemos 299 pacientes, 299 y la capacidad son 300, una cama solamente. Que hemos decidido que los pacientes que tengan COVID, si son derechohabientes del IMSS, se atiendan en el IMSS, son derechohabientes del ISSSTE en el ISSSTE, y tienen alguna póliza de gastos médicos en algún hospital privado y si no tienen ninguna derechohabiencia los llevaremos a Sabinas o a Montemorelos. ¿Se está en reconversión hospitalaria en Tabasco, gobernador? Pues hubo una reconversión o desconversión, incipiente desconversión y por ejemplo en el Maximiliano Dorantes dejamos de atender pacientes COVID, el Juan Gran prácticamente había cerrado algunos módulos COVID a tiempo, detuvimos esa desconversión y el día de hoy pues tenemos una disponibilidad hospitalaria de 1,100 camas aproximadamente. De esas 1,100 tenemos hoy 863 de hospitalización general y 193 de lo que se conoce como terapia intensiva. Tenemos una disponibilidad de camas del ventilador del 64%. Disponemos hoy todavía de 123 camas de ventilador o terapia intensiva y de 656 camas generales. Tenemos en estas un porcentaje de reserva del 76%. Tenemos capacidad, afortunadamente capacidad hospitalaria, pero pues el caso no es llenar. Claro. El caso es estar prevenidos, preparados, pero ha aumentado la hospitalización, como habíamos dicho. Estos números que estamos viendo, gobernador,
implicarían en algún momento confinamiento? No, yo no soy partidario de que haya un confinamiento total. También, bueno, pues está el dilema, ¿no? La economía o la salud, incluso la salud mental, porque pues tanto confinamiento no ayuda a que haya una adecuada salud mental en términos sociales. Pero sí la restricción a la movilidad, algún tipo de movilidad. Ya hacía yo un ejemplo, por ejemplo, de lo que sucede en los parques, ¿no? Las 8 de la mañana, 32 minutos. Entonces, el tema de pegarle a la movilidad pudiera ser un asunto que se tome en breve para tratar de acotar, porque estamos viviendo una situación más difícil que la del año pasado. Bueno, no más difícil porque no tenemos los porcentajes de ocupación hospitalaria del año pasado. Con la misma disponibilidad, pues llegamos días a tener solamente 6, 7, 8 camas disponibles, 1 o 2 con ventilador en julio del año pasado. Pero sí, en cuanto al número de casos activos y en el número de contagios, sí es mayor. Afortunadamente hemos podido avanzar en la vacunación y eso ayuda, aunque no evita desde luego el contagio, pero ayuda a que no haya tantos casos graves. Son las 8 de la mañana, 33 minutos. Sobre el regreso a clases que tanto se ha dicho, hablamos después de la pausa. El regreso a clases, ¿es viable, gobernador? La gente está dividida y quienes están a favor de que se regrese a clases porque están dándose cuenta que sus hijos en casa están teniendo comportamientos que les está afectando en lo emocional. Sin embargo, también por el otro lado, el riesgo del contagio. Y hay quienes categóricamente dicen, de ninguna manera, no están las condiciones, hay muchos contagios y nos ponemos todos en riesgo. Mira, yo creo que sí es viable el regreso a clases. Desde luego tiene que ser una especie o un regreso de lo que ahora se le dice híbrido, clases presenciales algunos días, otros clases en línea. Tenemos que controlar, sobre todo en la zona urbana, porque en la zona rural no es tanta la dispersión viral, el número de alumnos que van a asistir al salón, tomar todas las medidas sanitarias, la sana distancia, el lavado de manos, toda una serie de protocolos a seguir para que pueda darse escalonadamente el regreso a clases. Porque hay quienes dicen, no, sí regresamos, pero que vacunen a los niños. Bueno, pues gran parte del auditorio sabe que incluso en el mundo todavía no se aplica la vacunación en menores de 12, de 14 años, en niños, porque no se sabe los efectos adversos que pudieran tenerse, cardiopatías, por ejemplo, y ya el señor presidente comentó que en cuanto haya el estudio o se apruebe científicamente la aplicación en niños, pues México y en consecuencia Tabasco entrará en una etapa de vacunación también a menores. Aunque señala que esta posibilidad que analizan de vacunar contra el COVID a niños y jóvenes menores de 18 sería con condiciones de salud particulares que ameriten una protección especial. Vamos a escuchar al presidente. Y no descartamos que en el caso de niños, de jóvenes con problemas de enfermedades que ameriten una protección especial, si los organismos de salud internacional lo aprueban, también sean vacunados en nuestro país. Sí, esa sería una etapa, ¿verdad? Primero, niños y jóvenes con algún problema de salud previo que amerite la urgencia de una aplicación de la vacuna y después ir bajando la escala, pero repito, anoche, por ejemplo, revisaba que en España, en Italia, en Francia aún no inicia la vacunación en menores de 14 años y no es porque no tengan disponibilidad de vacunas. España recibió ayer, antier, 3.500.000 dosis de Pfizer, con las cuales pudieron haber iniciado vacunación de menores, pero no hay todavía estudios científicos que demuestren que no hay efectos adversos en menores de edad. La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal realizar la compra de dosis autorizadas por COFEPRIS
para incluir dentro del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID a toda la población entre 12 y 18 años como condición necesaria para el regreso a las actividades escolares de forma presencial. En Estados Unidos ya están vacunando a partir de los 12 años. Estados Unidos es creo que es el único país. Israel también. Americano, sí, Israel, pero en el continente americano, Estados Unidos ya está vacunando de 12 años en adelante. Entiendo que con Pfizer, no con Moderna, que es la otra vacuna que ellos disponen. México tiene contratos suscritos con las farmacéuticas o las fabricantes de vacunas. Hemos tenido, y es público, es notorio, un buen ritmo de arribo de dosis al país. Yo, por ejemplo, ejemplifico en el caso de Tabasco. Nosotros al día de ayer teníamos recibidas 1.513.615 dosis, y de ellas hemos aplicado en Tabasco 1.373.357 dosis. ¿Cómo hemos aplicado estas dosis? 836.314 dosis han sido primeras dosis, 459.043 ya es el esquema completo, primera y segunda dosis, y 78.000 fueron las que se aplicaron de la vacuna CanSino, básicamente a profesores, la unidosis. Traemos un buen ritmo de vacunación. Hoy debe de iniciarse la vacunación de 40 a 49 años en segundas dosis aquí en el centro, en casi todos los municipios. Hay 3 municipios hoy, entre los que recuerdo Teapa, que hoy inicia la vacunación de 30 a 39 años, y yo espero, no sé si alcancemos la semana próxima, pero en 15 días a más tardar vamos a iniciar la vacunación de 18 a 29 años. ¿Qué porcentaje de la población ha recibido ya por lo menos una dosis? Pues más o menos el 70%. De 1.500.000, de una población, tenemos una población objetivo, según el INEGI, de 1.620.000, no, es un poco más, 1.620.203. Si tenemos 914.314 personas vacunadas, el 56.4% de la población objetivo está vacunada ya, cuando menos con una dosis. Bien, y esto genera mejores condiciones, y tal vez por eso no se han agravado los casos, sí, claro, que terminen en el hospital. Sí, mejora las condiciones. Esto es, la gente está en su casa atendiendo el tema de COVID, aislada. No ha necesitado la atención en el hospital. No ha necesitado la atención. Que fue lo que pasó el año pasado. Hospitalario, que fue lo que se nos disparó el año pasado, sobre todo en los 60, de los adultos de mayores de 60 años en adelante. Ahora, pues, se disparó el número de casos en menores de 40 años, la hospitalización, y había bajado la hospitalización en mayores de 60. Ahora, se está presentando un pico nuevamente de hospitalización de mayores de 60 años, con vacuna incluso, que afortunadamente la inmensa mayoría de esos hospitalizados son casos no graves. Esto es, que no requieren la intubación, que ya indican que están en una situación crítica. La atención 3-4 días, algún tratamiento con medicamentos de protocolo, con punta de oxígeno, y regresan a sus casas a la recuperación. ¿Será obligatorio el regreso a clases, gobernador? Yo creo que si se toma la determinación y se establece el protocolo, tendría que ser obligatorio el regreso a clases en ese sistema que he dicho que se llama híbrido. Bien. Incluso, y tendría que ser, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, la mitad de un grupo, por ejemplo, o en la mañana medio grupo, en la tarde, o martes, jueves y sábado. Ahora, ¿qué pasará con todos esos padres de familia que decidan que sus hijos no van a ir a clases? Manuel Andrade la semana pasada estuvo aquí, hablaba al respecto, decía, yo no voy a mandar a mis hijos, no están las condiciones. ¿Qué va a pasar con todos esos padres que coincidan como Manuel Andrade en este punto? Bueno, yo creo que el licenciado Andrade lo que tiene que hacer es asumir las cosas con seriedad. Pues si se la pasa en la vida social, ya ahora hasta promociona micheladas y no digo de los niños, ¿verdad? Pero bueno, pues que actúe con responsabilidad. O sea,
lo que debemos entender es que va más allá el de que si los llevo o no los llevo al salón de clases. Salón de clases será un ambiente controlado con todo un protocolo sanitario. En lugar de que hayan 40 niños en la clase el lunes, por ejemplo, tendrían que haber 20 niños, tienen que estar, tiene que haber ventilación, tiene que haber gel, tiene que haber agua, jabón. Toda una serie de medidas sanitarias que nos ayuden a evitar el contagio de los Él mismo decía que los insumos que les ha dado el gobierno del estado a las escuelas es insuficiente, que seguramente en una semana se lo gastarían y que no están las condiciones en las escuelas para recibir a los niños. En particular, él se refiere a las públicas. Bueno, yo te diría que como tal no se le han proporcionado todavía a las escuelas insumos necesarios para el regreso a clases. No se les ha proporcionado, digamos, gel para aplicarlo a los niños. Estamos trabajando en la adaptación de muchas escuelas que no tenían o que no tienen agua corriente para lavado de manos. Algunas requieren ventilación. También estamos trabajando en eso. Lo que se les ha estado proporcionando a las escuelas pues es el material de limpieza común, no digo el nombre, pero bueno, pues agua y jabón para la limpieza, el trapeador, la escoba para la limpieza básica. Eso es lo que hemos estado proporcionando. Si se decide el regreso a clases, bueno, pues viene todo un protocolo de sanitización ya a profundidad y posteriormente de entrega de insumos a las escuelas para que puedan operar en condiciones óptimas sanitarias. El presidente López Obrador ha dicho que se regresa a clases en agosto. Tú has dicho que en septiembre. En septiembre. ¿Por qué en septiembre? Porque necesitamos tiempo para precisamente la dotación de los insumos a las escuelas, para el diseño de todo un protocolo que nos ayude a que sea un regreso a clases ordenado y seguro, y eso nosotros lo haríamos en septiembre. De hecho, bueno, pues yo sé de escuelas en la Ciudad de México que ya habían anunciado que regresaban a clases el próximo lunes y ahorita ya las pospusieron y serán clases virtuales cuando menos 2 semanas más. En el arranque. En el caso de Tabasco estamos trabajando en el protocolo. Nosotros tenemos otro ingrediente adicional en contra, que es que más de 1,000 escuelas resultaron dañadas por la inundación y ahí estamos trabajando en la rehabilitación de esos espacios. ¿Y van a estar a tiempo? Yo espero que estén a tiempo y ahí yo aprovecho para agradecer a muchos constructores, a muchos empresarios que han adoptado escuelas. Por ejemplo, Toño Cruz de Teapa es un productor platanero que se hizo cargo de un jardín de niños y una escuela que estaba pero con 1 metro de lodo allá dentro de los salones de clases. Nos está ayudando mucho, y así como el otro, Gonzalo, que me pidió que no vaya a dar su apellido, también está rehabilitando otra escuela aquí en el municipio de Centro. Hay varios. Ahora, gobernador, es importante, ¿es un hecho o hay la posibilidad de que se mantenga el sistema virtual? No, yo creo que nosotros en septiembre estaremos transitando en el regreso a clases híbrido. Podríamos decir entonces, es un hecho que en septiembre, sí, claro, se regresa a clase, más allá de los números que arrojen los contagios diarios. Yo espero que los números, que la curva, como le llaman a los expertos, empiece a estabilizarse y inicie la baja en los contagios. Y si no bajan los contagios, a pesar de ello, ¿se va a regresar a clases? Van a bajar. Yo espero que con las restricciones a la movilidad que estamos a punto de anunciar, pues nos ayude a bajar esas... Entonces, si hay un hecho de medidas que se van a tomar, sí, y que se van a anunciar pronto, sí, para aplicar este fin de semana. Yo espero que que el viernes a más tardar las estemos anunciando y comencemos a aplicarlas el fin de semana. ¿Qué tiene que ver con la movilidad, como nos has dicho? Básicamente. ¿Reducción de horarios? Reducción de horarios, sobre todo horario de circulación nocturno. Mira, ¿esto es toque de queda como ocurre en otros estados? No diría que toque de queda, pero sí una reducción en la movilidad. Mira, Emanuel, yo, por ejemplo, recibo todos los días información. Había un clandestino acá en Arboleda, bueno, pues ya lo habían cerrado, pues ahora ya intentaron abrirlo el pasado fin de semana otra vez.
pues así, y llegas y está repleto de jóvenes el clandestino. Bueno, pues vamos a tratar. Que son los que no están vacunados. Que son los que no están vacunados. Y los que hoy están en mayor riesgo. Y aunque estén vacunados, si tú llegas a un lugar donde hay 200 gentes y 20 no, pues ahí hay una dispersión viral. Las 8:50, la Ibero, la universidad, anunció que el regreso a clases presenciales será únicamente para talleres y laboratorios, en tanto que el resto de las materias y cursos serán a distancia hasta nuevo aviso. Es lo que esto lo señala en el semestre que está por iniciar. El lunes 9 de agosto arranca este semestre, sí. Lo que tú decías. Pues ahí hay una y otra. Solo talleres y laboratorios seguirá virtual hasta el momento. En el caso de la UJAD, platicamos la semana pasada con el rector Guillermo Narváez, decía que iba a entrar este sistema híbrido, pero que requieren de una inversión alrededor de 100 millones de pesos para hacer todo este proceso, cámaras y demás. ¿Cómo hacerle para que la UJAD tenga este recurso y poder comprar el sistema que dice el rector que se requiere para poder hacer el sistema híbrido presencial y los que no les toque ir ese día desde sus casas tomar las clases? Pues vamos a revisar con el rector. Me mandó un mensaje el jueves o viernes de la semana pasada pidiéndome la posibilidad de platicar. Imagino que es para ello. Lo debemos de hacer yo creo que mañana o el viernes. Y vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades a la UJAD. De todas maneras, yo sí lo digo que pues se trata de recursos. Tabasco está escaso de presupuesto público, de recursos adicionales, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. No estás tú para saberlo ni yo para decirlo, pero pues el pasado fin de mes se sufrió para el cierre de fin de mes. ¿Por qué? Pues porque pues está escaso el recurso, son los meses en los que la participación baja, pero pues pudimos pagar a tiempo las prestaciones y compromisos, aunque detuvimos pago a proveedores como por 15 días. ¿Esto es, no hay dinero en caja? Pues el día de hoy no hay dinero en caja, en la caja de gobierno, estamos gastando mucho. En la aplicación nada más de pruebas, el otro día saqué la cuenta, ahora ya bajó un poco, pero si estamos aplicando ahorita estamos aplicando más de 1,500, pongamos un promedio de 1,500 pruebas diarias, nada más en las puras pruebas son $60,000 porque se cotizan en dólares, por 20 pesos es 1,200,000 pesos nada más en las puras pruebas. Diarios por 30. Esto es, han tenido que ajustar, gobernador, el presupuesto para poder atender la pandemia, sí, de lo que habían considerado originalmente para pandemia, no les alcanzó y han tenido que hacer ajustes para destinar recursos. Se están haciendo ajustes. Nosotros, por ejemplo, programamos que ya vendría la desconversión, que ya no, por ejemplo, estarían funcionando las burbujas. Y sin embargo pues están en se tienen que mantener, se tienen que comprar los medicamentos de protocolo que son carísimos, el Yacabi, el Toximizulab, que no ha faltado ningún día en los hospitales. Se tiene que incluso contratar personal eventual ese personal finalmente transitará en algún tiempo hacia la basificación. Y esto ha dejado sin dinero al gobierno, el atender la pandemia. Pues el mes pasado, cuando menos, nos limitó en cuanto a disponibilidad. ¿Esto es solo para la nómina? ¿Así de plano? Bueno, pues sí, porque ajustamos, dejamos de pagar proveedores, digamos que es el gasto operacional del gobierno, dejamos de pagar proveedores y cubrimos nómina. No llegamos a estar en la situación de Colima, que no pudo pagar la nómina el fin de mes pasado, y ahí vamos haciendo ajustes. Pregunto, gobernador, pues este tema va a seguir, lo estamos viendo, sí, claro. Y lo que habían programado pues se salió del contexto que habían planteado. Sí, y bueno, porque se han mantenido pues las burbujas y todo lo que nos has dicho. Así seguirá, así seguramente va a ser este segundo semestre. Sí. La pregunta es, ¿podemos entrar en un impasse económico en Tabasco? No. ¿Se puede complicar? ¿Es necesario un empréstito para poder solventar todo esto? ¿Necesario para que no se pare la actividad económica en Tabasco?
no es necesario un empréstito a largo plazo, la contratación de deuda pública de largo plazo. Primero porque legalmente no podemos ir a ello, no podemos invertir en lo que se conoce como gasto corriente. Lo que seguiremos haciendo es pues ajustándonos el cinturón, limitando el gasto público como tal o superfluo, y recurriremos seguramente a préstamos a corto plazo, que esos son necesarios para poder ir cumpliendo como lo hicimos con los 2 años anteriores. Incluso si tenemos necesidad vamos a recurrir a solicitar adelanto a participaciones y debemos de cerrar el año bien. No se ha detenido la obra pública. Pues ahora, por ejemplo, fuimos a hacer entrega de una inversión de más de 100 millones de pesos de un equipo de resonancia magnética que es de los más modernos que hay en el continente americano, uno de los 3 más modernos del país, está aquí ya en el Juan Gran. No se ha detenido, decía, la obra pública, no ha habido contracción en el gasto público mayormente, nada más lo superfluo. ¿Cuánto tiempo se va a mantener esta situación de pagos detenidos a los proveedores? No, pues ya se está reanudando a partir de esta semana. ¿Por qué? Porque empieza el flujo de recursos de participantes. O sea, se paró en julio. Se paró, ahora, digamos, del 20 de julio al 6 de agosto. ¿No hay adeudos anteriores? Básicamente no, pero sí traemos adeudos a veces porque el contrato está mal hecho, porque no se ha avanzado, lo normal de la operación de un gobierno. Entonces se debe normalizar ahora, sí, en el mes de agosto. Sí, ahora en agosto se normaliza. A lo mejor tenemos necesidad otra vez hacia el 25 de agosto de tener pago proveedores y arrancar. O sea, esto va a estar sucediendo. Puede suceder, de aquí dependiendo. Al término del año pueden haber temporadas en donde se pare el pago a proveedores. Pues de aquí a noviembre, y porque nosotros esperamos cerrar el año en cero. Había un fondo para beneficiar a los estados petroleros, porque entiendo que Tabasco también está en esta circunstancia, y recuerdo a Víctor Lamoyi, que lo platicamos en varias ocasiones cuando fue secretario de Finanzas en la anterior administración, al principio de este cambio de fórmula, que cada año iba a ir complicando la situación de Tabasco y que se iba a ir haciendo un hueco financiero mayor cada año, y vemos que la anterior administración hereda un hueco financiero, entiendo yo, derivado de eso, de lo que Víctor Lamoyi hablaba, del cambio de fórmula, o por lo menos parte de ello. Esa fórmula pues sigue aplicando en esta administración. Sí, la fórmula sigue aplicando. Y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el famoso FEXI, no ha crecido. Ese es uno de los planteamientos. Nosotros traemos básicamente 2 planteamientos ante la Federación. El primero es que, como ocurre en la totalidad de los estados del país, la nómina de telesecundaria esté federalizada. Porque en Tabasco es el único estado, yo desconozco la razón por la cual la administración anterior no firmó con la Federación el convenio, pero somos el único estado que cubre con recursos propios la totalidad de la nómina de telesecundaria. ¿Único estado? El único estado. Y son como 1.700 millones de pesos. Y aparte, pues vamos a plantear... Perdón, y están planteando que eso lo absorba el gobierno federal. De hecho, yo ya lo platiqué con el señor presidente, giró instrucciones al anterior secretario de Hacienda y al secretario de Educación, Moctezuma. Se fue Moctezuma y nunca pudimos avanzar. Yo ahora con Delfina veo mejores condiciones. Las habían con Arturo Herrera en la Secretaría de Hacienda y las veo también con Rogelio Ramírez de la O, así que ahí debemos de avanzar, y el próximo año pues la nómina telesecundaria. Pero ya lo tiene que absorber. Por un asunto de presupuesto. Y la otra es que aumente el porcentaje de participación del FEXI. ¿Por qué? Bueno, pues ahorita nosotros creo que debiéramos de aprovechar que el precio del barril de petróleo, que se presupuestó a $42, anda en los 68, creo que hoy amaneció a 69.15 en la mezcla mexicana. Casi 70, y así se ha mantenido cuando menos en los últimos 6 meses, y podría ser viable que se incremente el porcentaje de participación. El FEXI beneficiaría a Campeche, a Yucatán, a Chiapas, a Veracruz y Tamaulipas, que son los estados productores. Y obviamente de a Tabasco. Y obviamente a Tabasco. Entonces por ahí pudiera haber un adicional de recursos. Pudiera haber un adicional, y estamos haciendo. El empréstito.
No es que nosotros no podríamos contratar un empréstito para gasto corriente. La ley de disciplina financiera es muy clara, no está permitido que los estados contraten deuda pública para gasto corriente. Lo que tendríamos que seguir haciendo es pues manejarnos con instrumentos financieros como la deuda a corto plazo. ¿Tiene hoy Tabasco un hueco financiero? Bueno, Tabasco, yo digo, esta administración heredó un hueco financiero, lo dije, ¿no? Arriba de 6,000 millones de pesos. Hemos podido reducir eso, pero sí tenemos un problema. ¿De qué tamaño es hoy el hueco financiero? Creo Pues que sería interesante que la gente lo supiera. Anda alrededor de 4,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Sí, claro, un mundo de dinero. Y se ve complejo poder llenar ese hueco, poder cubrirlo. Bueno, pues desde luego que se ve complejo. ¿Por qué? Porque ha caído la recaudación, por ejemplo, los ingresos propios han caído, las participaciones vienen a la baja por esa famosa fórmula, pero si nosotros conseguimos primero descargar la nómina de telesecundaria, pues ahí ya tienes 1,600 millones menos. Si se consigue lo del asunto del porcentaje en el FEXI, pues casi estaríamos empatados. Sin embargo, la misma fórmula que se tiene hoy de las participaciones seguirá afectando cada año. Bueno, seguirá desde luego afectando, pero cada día la caída va a ser menor. Hubo años que se perdían 1,400 millones de pesos, ahora se pierde un poco menos. Ahora, gobernador, ¿debemos de preocuparnos todos por la situación financiera del gobierno de Tabasco? No, el gobierno del estado va a salir, financieramente hablando, va a salir bien. No hemos tenido problemas en años anteriores. El primer año incluso traíamos, lo he platicado, un superávit de 540 y tantos millones de pesos que se los comió el inicio de la reconversión en el 2020. Yo creo que vamos a salir bien. 9-2. El presidente está enterado de la situación financiera del Estado. Perfectamente bien enterado. Y como paisano y presidente que está en todo el ánimo de que se resuelva el problema financiero, el hueco de 4,000 millones que se tiene hoy. Siempre ha ayudado el presidente a Tabasco. Mira, yo decía que no se ha parado la obra pública. Por ejemplo, hay una inversión de 1,500 millones de pesos en caminos que el gobierno del estado está ejecutando, concursó y está ejecutando las obras. Hay reparación de caminos y de carreteras prácticamente en los 17 municipios del estado. No se ha parado ninguna obra pública. Las 9:03. Para terminar el tema COVID y entrar a otros, bueno, ahora tuvimos un paréntesis, pero está conectado con COVID, con todo el tema financiero del estado. Fíjate que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que los ciudadanos que acudan a restaurantes, eventos públicos, gimnasios y lugares cerrados donde vaya gran cantidad de personas deberán presentar un certificado de vacunación para que se les permita el acceso. Las vidas están en riesgo. Tenemos que seguir luchando contra el COVID. Recomendamos usar una mascarilla en espacios públicos interiores, aun si usted ha recibido la vacuna. Sigan usando las mascarillas mientras están en transporte público. Póngase la vacuna para salvar vidas. Gobernador, en Tabasco, una medida similar para gimnasios y demás, que todo el mundo presente su carnet de vacunado. Mira, Emanuel, ya, pues ahí están las cifras, cómo ha avanzado la vacunación. Por ello mismo. No, mira. ¿No es necesario? Yo creo que si entendemos todos que es necesario continuar con la sana distancia, con el uso del cubrebocas, con el gel, con el lavado de manos, pues no tenemos que imponer medidas dignas de una sociedad fascista como ella. Nosotros somos partidarios de las libertades. Es un asunto de conciencia de cada quien. Pero le estás diciendo a la gente, ¿no te quieres vacunar? Bien, pues bueno, te vacunes, nada más que no vas a poder entrar al restaurante, no vas a poder entrar al gimnasio, no vas a poder ir al evento deportivo
y bueno, pues tú ya valoras si quieres vacunarte o no. Bueno, nosotros digamos que nuestro problema no es que no se quiera vacunar el tabasqueño, ahí están las cifras. Es que no llegan todas las vacunas, ¿no? No tenemos todavía la disponibilidad de vacunas. Ya quisiera yo haber tenido la disponibilidad de vacunas de los neoyorquinos. Y que tienen, además, y que la gente no va a vacunarse. Y que tienen y que no van a vacunarse. Nosotros, afortunadamente sí, hemos acudido a la vacunación en la medida de nuestras posibilidades, pues estamos avanzando en ello, pero pues la vacunación no es todo, hay que seguir con las medidas preventivas. Son las 9 de la mañana, 5 minutos, vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el gobernador Adán Augusto López, hablemos de la consulta popular, de la designación ahora por parte del Cabildo de los delegados y lo que dice la dirigencia del PRD, que en Paraíso se habrá elección. Volvemos. El tema de los delegados municipales es un asunto que los partidos de oposición han tomado como suyo. El PRD ha anunciado ya que en Paraíso habrá elección de delegados municipales cuando ya hay una reforma al respecto. Gobernador. Bueno, pues ahora resulta que se dan golpes de pecho los neodemócratas. Pues no, esa reforma que nosotros propusimos y que la Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría, pues es constitucional, es legal, es, entre otras cosas, desde luego, reducir el gasto público, pero es dar mayor gobernabilidad a los municipios, nada de qué escandalizarse. El tema es que, bueno, en el resto del estado no habrá, por lo menos así se percibe, mayores problemas, pero en Paraíso, bueno, ¿van a hacer elecciones? Yo creo que ¿lo pueden hacer? ¿Puede decidir el cabildo o la alcaldesa hacer las elecciones? Bueno, yo entiendo que han dicho las dirigencias estatales de los partidos, hasta la del PAN, que no tiene registro y no sé qué va a pelear, pero bueno, que van a acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante los tribunales para promover acciones de inconstitucionalidad. Entiendo que hay otros grupos de abogados que andan recogiendo firmas, otros disque luchadores sociales de toda la vida que andan recogiendo firmas, y dicen que van a promover determinadas acciones jurídicas que van, como decía, de amparos, acciones de inconstitucionalidad. Nosotros vamos a esperar que las promuevan y que las instancias jurisdiccionales nos den la razón y declaren la constitucionalidad de la reforma, como sucedió, por ejemplo, con la reducción del número de regidores. Ahora nadie se acuerda que había cabildos de 12 y de 14 regidores y que ahora pues solamente son de 5, 3 por mayoría y 2 de representación. Que ahí implica un ahorro de entrada, ¿no? Pues de entrada ahí implica un ahorro. También en el asunto de los delegados, pues implica no nada más un ahorro, es que había campañas para delegaciones municipales casi como para presidentes municipales, y eran cotos de poder de los partidos políticos. Imagínate una figura en la cual no estaba previsto que participaran los partidos políticos, pues eran cotos de poder de los partidos, eran operadores electorales de los partidos. Pues eso, afortunadamente, con esta reforma ya terminó. Se ordena el trabajo de los delegados municipales, que son una especie de auxiliares administrativos de la autoridad municipal en turno, y si queda firme, como esperamos o como seguramente va a suceder esta reforma, bueno, pues no habrá pretexto para no aplicarla. ¿Y si decide hacerlo Paraíso? ¿Será bueno, problema de Paraíso? Será un asunto de Paraíso, pero habría en ese caso que ver si hay constitucionalidad en una manera de designar. Y tendría que designar recursos. Claro, tendría que destinar recursos. Yo no adelantaría vísperas, yo esperaría a que se resuelvan estas demandas que han anunciado y vamos a esperar a que
en las próximas administraciones municipales esto se transite de manera ordenada. Es como el asunto de los diputados plurinominales, no les gustó a los mismos dirigentes de los partidos políticos que hayamos anunciado que vamos por una reforma para reducir el número de diputados plurinominales. No podemos desaparecer a los diputados plurinominales. ¿Por qué? Pues porque la Constitución General de la República nos marca un sistema de designación mixto, pero sí vamos a... Sí se puede reducir. Bueno, claro, vamos a reducirlo de 31 a 26 o 27. Estamos terminando el análisis y yo espero que podamos... 35, ¿no? De 35 menos 7 serían 26, ¿no? No, ya está 29. Vamos a reducir en 6 el número de diputados. En 6, 29. En 6 el número de diputados plurinominales. Estamos terminando la revisión constitucional y si todo sale bien, yo espero que en 2 semanas estemos presentando a la legislatura la iniciativa de ley con la petición de que si esto transita se apruebe o se rechace en un extraordinario. Es un tema que traes como prioridad. Es un tema, mira, Tabasco ha ido a la vanguardia, ahora algunos hasta que se precian de ser demócratas, bueno, pues estuvieron en contra de la reducción del número de regidores, estuvieron en contra de lo de los delegados, ahora están en contra de lo del asunto de los diputados plurinominales. Bueno, estuvieron en contra de que se redujera el financiamiento a los partidos políticos. Las 9 de la mañana, 18 minutos, hablemos de la consulta popular. El presidente decía ayer y acusaba al INE de simular la promoción de la consulta que se realizó el domingo y el cual tuvo una participación del 7.11%. Porque estamos en un momento estelar en la historia de México. Es un proceso de transformación. Entonces ellos, en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron ellos agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia. Lo acabamos de ver en la consulta, que fue muy importante, histórica, pero parece que les incomodaba la consulta, que no les gustó, y en vez de promoverla y de invitar a la gente a que participara, hicieron todo lo opuesto. Simularon de que iban a recoger la opinión de la gente, a poner un determinado número de casillas, guardaron silencio. Y bueno, inmediatamente los opositores señalaron que fue un fracaso. Incluso hasta The New York Times, este diario estadounidense, ha dicho que tras la participación que hubo de la consulta quedó evidenciada la fragilidad del movimiento de López Obrador. Así lo dicen, la fragilidad. ¿Fue un fracaso por la participación que se tuvo, gobernador? Bueno, pues no participó el número de ciudadanos que debieron haberlo hecho para que fuese vinculatorio. ¿Por qué no participó la gente? ¿Por qué solo el 7% pues de la población? Desde luego que hubo una falta de promoción. El INE fue omiso, por decirlo de manera elegante, en muchos, en la gran mayoría de los casos. Una pregunta absurda, mal planteada. La redacción de la pregunta incluso fue mal planteada. Pero ¿por qué le echan la culpa al INE cuando todo esto lo decidió por un lado los diputados y por el otro la Suprema Corte? Bueno, pues porque el encargado de la organización de esa consulta ciudadana es el Instituto Nacional Electoral. Y eso es como si hubiese salido mal la participación en las elecciones y hubiese votado el 10 o el 12%, bueno, pues hubiera sido una responsabilidad del árbitro. En este caso es responsabilidad primaria del árbitro, que es el Instituto Nacional Electoral. Fernández de Ceballos decía, esto fue un circo perverso, esta consulta, y ahora el segundo acto del presidente será perseguir al INE como objetivo principal. Bueno, ya sabemos cómo es Diego Fernández de Ceballos. A lo mejor aparece al ratito
llevando juicios millonarios para ver si se indemniza a los que no participaron. Que no sería la primera vez. Que no sería la primera, pues si cuando era legislador diseñaron leyes a modo, ¿no? Las 9:21, gobernador. El presidente se ríe hoy en la mañanera cuando se habla sobre lo que los expresidentes señalan en relación a la consulta popular. Vamos al momento a Palacio Nacional. Sí, pero se está avanzando y bastante, y lo más destacado, lo que debemos de tener presente es que ya no se permite la corrupción. Ese es un triunfo del pueblo, de todos. Entonces, independientemente si se ríen los expresidentes o quien se quiera reír, aquí lo importante es que ya se acabó la robadera y que lo que se rescata, lo que se ahorra, se le destina al pueblo. Eso es el fruto de esta lucha, que no es en vano. Bueno, ahí lo que dice el presidente sobre esto que se ríen los expresidentes de la consulta. Fíjate, en entrevista con Carmen Aristegui, el historiador Lorenzo Meyer llamó animales explotados a los ciudadanos que no acudieron a votar a la consulta popular. Es quizá la mejor manera de introducir conciencia para que no pueda volver a pasar esto de que se pone a una consulta y no van. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de que han sido explotados casi como animales por siglos, que para eso se hizo el sistema político que heredamos y que no hemos desmantelado del todo. Por lo tanto, una comisión de la verdad hecha desde fuera del sistema judicial, porque insisto, de ese sistema no se puede esperar nada. ¿Coincides con Lorenzo Meyer? Animales explotados, no coincido, que no tienen conciencia. Yo, como dije, bueno, pues es una suma de factores. Desde luego que el principal responsable es el organizador, el INE, pero yo creo que pues sí faltó difusión, faltó que la gente supiera. Pues ahí está el caso de comunidades de Chiapas donde la gente iba porque les dijeron que era una consulta, pero una consulta, ellos entendieron que era una consulta médica, entonces fueron a hacer su fila para el doctor y se encontraron con que era una consulta popular, y así como esos, pues hay muchos rincones del país donde la gente pues ni siquiera supo que había un llamado a participar en la consulta popular. Las 9:24 a.m. Vamos a la pausa, seguimos platicando con el gobernador. El presidente llama a sus opositores a reagruparse para la revocación de mandato. Volvemos. En la mañanera, gobernador, del 29 de julio, el presidente López Obrador leyó una carta del general Cárdenas. Vamos a escucharla, porque creo merece la pena y es oportuno. De apuntes del general. Pedir mayor actividad a los inmediatos colaboradores. Mayo del 37. Él entró el 1 de diciembre del 34. En el 38 fue la expropiación petrolera. En marzo. No estoy satisfecho de lo que se ha hecho en el país hasta hoy. Ni ellos deben de estarlo. Siento apatía en muchas dependencias. Para un periodo de gobierno de 6 años, difícilmente se encuentran hombres y mujeres que después de 3 años trabajen como el primer día. Cuando no los hay, conviene renovarlos. Veré el ritmo con que siguen trabajando de hoy
a septiembre próximo. ¿Cómo la ves, gobernador, en el contexto en que pone esto el presidente y bueno, con los cambios que hizo después de las elecciones del 6 de junio, apatía, no está satisfecho, claro, en referencia a lo que escribió Cárdenas, pero entendiendo también que suscribiéndolo? Bueno, sucede en todos los equipos de trabajo y por eso uno tiene que estar pues constantemente revisando el actuar del equipo. ¿Y tú suscribes esto sí, claro, de Cárdenas? ¿También claro ves que las cosas los funcionarios no tienen el mismo ímpetu del inicio después de 3 años? Pues algunos se cansan, otros, por ejemplo, pues la pandemia también los obliga a actuar de otra manera, en otro ritmo de trabajo, ¿no? Hay que estar evaluando y revisando constantemente a los equipos de trabajo. Nosotros hemos hecho a lo largo de estos 3 años pues algunos ajustes en el equipo. ¿Satisfecho? En términos generales sí. Ha habido desde luego áreas en las cuales el trabajo ha sido mucho más satisfactorio que otros, pero en términos generales sí estoy satisfecho con el trabajo del equipo. El presidente indicó que en la consulta popular de revocación de mandato, ya estábamos hablando de la revocación prevista para marzo de 2022, el bloque opositor tiene la oportunidad para reagruparse, como lo hicieran en las pasadas elecciones electorales. Es una especie, como decimos en Tabasco, los está cucando. Los está, pues sí, cucando. Vamos a escuchar. Viene la revocación del mandato en marzo. Va a ser interesantísimo. No nos vamos a aburrir. No vamos a estar bostezando. Porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y se unieron todos, políticos, corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógradas. Salió el pensamiento rancio, conservador, que siempre se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX. Salieron todos y se agruparon porque les molesta mucho que se ayude al pueblo, les molesta mucho que el presupuesto se destine a ayudar a la gente más humilde. Y los señalamientos, el presidente no deja de polarizar. Bueno, yo te diría que pues ahí tienen ellos la oportunidad de reagruparse. Si el día de hoy fuese esa consulta de revocación de mandato, pues el presidente sería ratificado según todas las encuestas, más o menos por el 60% de la 57 población. Porque bajó 57 ayer en el Financiero. El dato ayer que se sigue desgastando. Y bueno, se sigue desgastando porque entra y se abre fuego por un lado y por el otro y tiene 1000 ventanas abiertas y 1000 fuegos por apagar. Bueno, el que habla del 57% es Mitofsky, el Financiero. Así es Mitofsky. Hace 2 o 3 días, aquí la debo de tener, donde habla de que creció de 54, creo que llegó a estar hasta el 60%. Si está en condiciones el presidente, sigue estando, no se pone en riesgo para la revocación de mandato, porque todavía falta. Mira, aquí está la del Financiero. Tiene aprobación de AMLO, alza en julio. El 60% contra el 56% en junio. Llegó a estar en el 56% hace un año precisamente. Se mantiene en los mismos parámetros de calificación, y hay una pregunta en esa encuesta donde dice cómo votaría usted si en la revocación de mandato. Ahorita te lo voy a... Son las 9 de la mañana, 33 minutos. Mandato, 59% por el sí, 37% por el... 59% porque se quede el presidente y 37% porque se vaya. Son las 9 de la mañana, 33 minutos. Decía yo, falta todavía tiempo, gobernador. No le va a ir impactando bloque opositor que se va seguramente a reagrupar, porque ahora lo hicieron para la consulta popular, el vacío.
no nos metemos, no participamos, nos quedamos fuera. Y lo hicieron para las elecciones y lograron avanzar un poco en San Lázaro. Lograron avanzar. Yo creo que la figura del presidente va a seguir consolidándose por el trabajo. Fíjate, estaba yo leyendo ayer un reportaje de un periódico, creo que era de Le Monde o El País, uno de esos, donde habla cómo en Estados Unidos se les está dando un apoyo a la gente más necesitada, ¿no? Un apoyo mensual a quienes incluso perdieron su empleo o que están desempleados, se les dan creo que $1,000 quincenales y aparte un apoyo para vivienda y $200 por cada hijo. Y entonces está ya la discusión en algunos estados, porque este apoyo lo da el gobierno federal, pidiendo que los retiren, porque ahora resulta que no hay trabajadores. El americano prefiere irse a su casa y quedarse sin trabajar porque lo está dando el apoyo del gobierno. Y hacían la pregunta, bueno, ¿y por qué a esto no se le dice comunismo o regalar el dinero público como se hace, como critican al presidente mexicano? Decía. Las 9 de la mañana, 35 minutos, sin duda interesante. Gobernador, entonces tú no ves problemas para que el presidente transite sin mayores sobresaltos en la revocación de mandato. Yo creo que la gran mayoría de los mexicanos vamos a aprobar o a ratificar el trabajo del presidente de la República. Ahora, ¿está prevista visita presidencial en este mes? No sé, no nos han confirmado nada. Porque el presidente hablaba de la de septiembre, ¿no? De evaluación por el tema de los enseres y demás. En septiembre seguramente vendrá. En este mes no tenemos ninguna confirmación todavía. Está pendiente lo del asunto de la Universidad Popular de Comalcalco, que ya está prácticamente lista. Hay reparación de carreteras que ya también, o reconstrucción de carreteras que ya están listas, que ya están está funcionando, pero pues seguramente va a venir antes de un mes por acá el presidente. Sobre el decreto presidencial para liberar a reclusos sin sentencia, torturados o con más de 75 años, aplica para cárceles federales. Sí. Ya han dicho los gobernadores, tú firmaste un escrito que sí, pero ¿qué pasará con los estatales? Vamos a promover también nosotros un decreto para revisar la situación de los reos que están en esas condiciones. ¿Y se tiene algún porcentaje de cuánto estaría Están implicando? Todavía trabajando las áreas jurídicas en ello. Yo espero tenerlo el lunes a más tardar. Y ello implicaría también tener más espacio en las cárceles. Pues tener más espacio, terminar con tanta injusticia. Hay gente que lleva 8 o 10 años ahí por haberse robado un pavo, por ejemplo, ya mayores de edad. Es corregir muchas injusticias que se han cometido. Son las 9 de la mañana, 37 minutos. Esto sería a través de un decreto también. Sí, tendría que ser. Es mucho más fácil porque puede ser en cualquier momento. Sí, claro, tendría que ser por eso a través de un decreto. Y digo, ya estamos revisando el asunto, el coordinador de asuntos jurídicos y el área de prevención social. ¿Te has reunido ya con el nuevo secretario de Hacienda? No lo he visto, pues ya está plenamente en funciones a partir de hoy. La semana próxima voy a llamarle para pues tratar de platicar con él y hacerle planteamientos como los que hace un rato les dije. Nosotros trabajamos muy bien con Arturo Herrera y yo creo que con Rogelio debemos de seguir en la misma dinámica. Anunció el presidente un programa especial para resolver los problemas de baches en las ciudades. ¿Conoces el proyecto? No, aún no. Nos avisaron que se va a hacer la presentación a principios de septiembre, a finales de agosto. Nosotros estamos trabajando en un programa especial de bacheo que vamos a arrancar con las nuevas administraciones municipales. Las 9 de la mañana, 38 minutos, gobernador. Pues yo agradezco mucho tu presencia hoy en Telereportaje. Hay mucha gente que ha venido y que también hace planteamientos, que te entrego todo ello para que puedan revisarlo y darle puntual respuesta. ¿Con qué mensaje te despides esta mañana,
¿qué le dices a los tabasqueños ahora que te despides? Pues antes que nada agradecerte a ti la oportunidad de platicar con el auditorio de Telereportaje. Yo haría un llamado a mantener, a extremar cuidados, que no nos confiemos, que la pandemia está ahí. Es un enemigo pues visible e invisible, aún en los países más avanzados, pues ya van allá en la quinta ola. Ayer leíamos que, por ejemplo, en Wuhan, China, se están aplicando no sé cuántos cientos de miles de pruebas, porque hay otro brote ahí donde se originó, ¿verdad? O aparentemente se originó el virus, y que aquí los tabasqueños pues no somos la excepción. Que tengan confianza que vamos a salir adelante, pero que necesitamos la participación de todos. La prevención no es asunto de uno o del gobierno, es una prevención de toda una sociedad, que cuidemos desde luego a nuestros adultos mayores, a los más vulnerables, que no caigamos en el triunfalismo. Todavía va para larga esta batalla. Afortunadamente contamos los tabasqueños con un sistema de salud que es excepcional, pero que confiemos en que sí se puede salir adelante, que nos tengan confianza, que no nos molestemos por las medidas de movilidad, de reducción de la movilidad que podamos presentar este fin de semana, y que cooperemos todos, que Tabasco va a salir muy bien. Es el tiempo de Tabasco, de eso no nos queda ninguna duda, y vamos a estar los tabasqueños a la altura de las circunstancias, hermano. Muchas gracias, gobernador. Son las 9:41. Estaremos nosotros muy atentos de las decisiones que tome tu administración en relación a la pandemia en los próximos días. Son las 9:41. Yo hago la pausa. Regreso a la recta final de Telereportaje.